Enfoco vuestra atención sobre Romanos 7:23, el cual lee de esta manera. Veo una ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Se infiere del pasaje que hay una ley del pecado en cada verdadero cristiano. En ti y en mí hay una ley del pecado. Y en el texto se ven varios asuntos concernientes a lo que estamos diciendo. Un impedimento, una ley en los miembros de mi cuerpo. Un ataque hace guerra contra la ley de mi mente. Un lazo me hace prisionero de la ley del pecado. Un lugar está en mis miembros. El apóstol está diciendo aquí, un verdadero creyente, que la presencia del pecado es continua en su ser y que es general. La presencia de la ley del pecado es continua, permanente, constante en todo cristiano. Y él le llama ley por su eficacia y continuo efecto. Hay lo que se llama la ley del calor. El calor se transmite de donde está caliente a donde está menos caliente. Por esa razón se derrite el hielo. Es decir, donde quiera que usted ponga hielo y hay el calor, el hielo termina derritiéndose. Es inevitable. Hay lo que se llama también la ley de gravedad. Todo lo que sube, hay una fuerza que lo atrae hacia el centro de la tierra. Y hay una ley del pecado aún en los mejores creyentes. Y es una ley tremenda porque la ley del pecado es que la paga del pecado es muerte. Y entonces esta ley pasa factura inmediatamente. En otras palabras, cada vez que el creyente se acerca a la fuente de vida, es decir, a Dios, y hacer los deberes y los instrumentos de gracia para hacer vivir su alma, ahí mismo entra el pecado o la ley del pecado para oponerse. Eficaz en el reclamo de su paga. Su paga es muerte y demanda muerte en todo lugar. Ahora llama nuestra atención el sentir de un verdadero creyente. Su dolor no es por ser perseguido o por los sufrimientos o por un cáncer o por una enfermedad o por la pandemia. Ese no es su dolor, o por quiebra o por falta de dinero. No, su dolor es un dolor interno. El dolor verdadero de todo creyente es un dolor de interno. La ley del pecado está dentro de él. Y esta ley o el pecado es mucho más activo cuando queremos hacer la voluntad de Dios. Cuando quiero hacer el bien, ahí entra la ley del pecado. Cuando la ley de la gravedad se nota más, cuando usted deja un objeto en el aire y la ley de gravedad entra rápidamente y lo lleva hacia el centro de la tierra. De la misma manera, el creyente, cuando va o busca tener comunión con Dios, se levanta una guerra, dice, hace guerra contra la ley de mi mente. Hoy es domingo, hoy voy para la iglesia, quiero adorar a mi Señor, yo amo a mi Señor, quiero alabarle, y se levanta. Ahí mismo un impedimento, no de fuera, de dentro. Es por eso que a menudo decimos que el enemigo nuestro y la guerra no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. La ley del pecado. En el caso del incrédulo no le hace oposición. En el caso del apóstol Pablo, cuando él era incrédulo, él no veía esa oposición. La oposición la hace el creyente. Por lo tanto, si tú ves esa oposición, es que tú has nacido de nuevo. Pero si tú no ves la ley del pecado, sino que ves el cristianismo como una pura religión donde hay que punchar tarjeta, posiblemente la gracia no haya llegado a ti. Él dice la ley del pecado es inevitable. Tu corazón y el mío son corazones orgullosos, porque la ley del pecado hace guerra contra la ley de mi mente. En otras palabras, el dolor de este hombre es que no era perfecto para hacer el bien y buscar de manera perfecta el agrado de nuestro Señor. ¿Cuál debe ser pues nuestra oración al llegar a este punto? Señor, fortaléceme
en el hombre interior por tu Santo Espíritu, de tal manera que yo pueda resistir la ley del pecado por el poder de tu gracia y gozarme en hacer tu voluntad